este ratito de tu tiempo, Marcelo. Bueno, con la experiencia que tenés, ¿qué nos podés decir esto que ocurrió ayer en Santa Clara? Yo es la primera vez Mira, que lo veo te, en toda mi vida. Digo, se pudo haber predecido, sacar a la gente del mar te- con anterioridad? te cuento, Sí, me parece, o sea, hay todavía opiniones encontradas, sí, inclusive hasta a nivel científico. La palabra tsunami me parece que ya la tenemos que sacar, así sea ujú, un meteo tsunami, porque el tsunami implica un movimiento de capas tectónicas y sí, esto no fue lo que sucedió ayer. En realidad tenemos que buscar un poco más en otro tipo de movimientos que tiene el mar. sí. Uno que fue muy importante fue un cambio de frente de viento que se da generalmente los días que hace mucho calor, como el día de ayer. Ese movimiento se llama virazón y terral. El terral se produce durante la noche y es desde la tierra hacia el mar, y el virazón se produce durante el día en horarios picos de mayor temperatura, y es un viento que va desde el mar hacia la costa. Seguramente esto, junto con una diferencia de presión importante que hubo en ese momento por un frente frío que se estaba acercando, produciendo un centro anticiclónico, y también tomando en cuenta las características del relieve de la zona, que tiene que ver con escolleras, por ejemplo. Creo que si no hubiera sido una zona de escolleras, que hubiera sido una zona de playa abierta, Sí. no hubiera sido de la misma magnitud. Y además la cuestión propia del relieve de la playa de ese lugar, creo que eh, junto con la marea, que la pleamar se estaba dando aproximadamente en ese horario, eh, dieron origen a esto, que si bien no es algo habitual, pero nosotros estamos tomando un margen de tiempo muy limitado, estamos tomando un margen de verano con la gente en la playa, y en realidad los movimientos del mar se producen durante todo el año, es decir, que Claro. durante el invierno también suceden un montón de estos fenómenos que, si bien no son habituales, pero sí son normales. Lo que pasa es que generalmente no tenemos registro porque no tenemos la playa llena de Llena de turistas, por gente, ejemplo, claro. como ayer. Claro, totalmente. Aparte por las imágenes que pudimos ver, en ese momento, en ese lugar, no sé, había como un alambrado, como una reja, supongo que separaba la playa privada de la pública. Entonces la gente se empezó a amontonar ahí. Después se vieron otras imágenes que los bañeros sacaban a la gente, la subían, ¿no? A la costanera, le decían que se retiraran porque era peligroso, se venía una ola gigante. Yo no sé en qué momento se dio cada cosa, si ya se había dado esto en Santa Clara y los bañeros de otras playas, ¿no? Sabiéndolo, retiraron a la gente del lugar para evitar justamente más heridos o más muertos. Claro, se venían comunicando los guardavidas, Claro, pero fue bastante localizado, sí. porque sucedió, o sea, se dieron algunas situaciones en la playa céntricas de Mar del Plata, La Perla, por ejemplo, Popular uno, 2, y después en la zona de Mar Chiquita, con las diferentes playas que tienen, Mar de Cobo, La Calera, etcétera, y fue centralizada, digamos, en esa zona, no fue algo que se percibió ni en Gesell, ni en Miramar, Claro. por lo menos con esas características. Y tengamos en cuenta también, para no alertar a la población, que esta ola gigante que llaman en algunos medios no fue elevada, ¿sí? No fue Sí, la altura de la ola muy importante. La altura de una ola se toma desde el seno a la cresta. Fue una ola medianamente normal, estamos hablando de menos de 1,5 metros, pero sí. en realidad hay diferentes intensidades, digamos, potencia de la ola. Esa ola sí tenía una potencia mucho mayor,
que las habituales, por eso provocó lo que provocó. Y fundamentalmente también porque primero hubo un corrimiento del mar, es decir, bajó bastante el agua Sí, y la gente, obviamente con un día de calor como el de ayer, se acercó más a la zona de transición, que nosotros llamamos el pelo del agua, a la zona de transición entre la arena húmeda y la seca, y eso después con el movimiento del mar ascendente, en realidad fue el que provocó mayor daño, ¿no? Con la intensidad de esta ola, buscando la superficie hacia arriba y la gente que había avanzado, digamos, sobre el mar, entonces la agarró con toda su potencia, digamos. Entonces ahí fue donde lastimó a varias personas. claro. Es un fenómeno que también ocurre en otros países con un poco más asiduidad que acá, porque sobre todo donde hay playas con otro tipo de orografía, con otro tipo de relieve, ¿no? Bien, bien, sí, me imagino, porque aparte, claro, no fue una ola gigante, y como que fueron varias olas que rompieron. Yo me tomé el trabajo, me quedé mirando, lo hablábamos hoy con la productora, digo, fíjate que la ola tiene un movimiento extraño, va como de costado, iba haciendo así, que fue lo que a mí me llamó la atención. Porque si uno, Y sobre a veces se todo queda, viste que uno se queda donde la ola rompe y a veces pensás que viene despacito y te revuelca por la arena y te levantás llena de arena por todos la lados. rotación la rotación del viento fue muy abrupta, estaba Claro, soplando del oeste, claro. eso en nuestra playa, por la ubicación que tenemos, cuando sopla el viento del oeste tiende a calmar la onda del mar, tiende a ser un mar chato, Ujú, y después rotó abruptamente al claro, sudeste, que es un viento que levanta mucho la cresta de la ola. Entonces, ahí también tenemos otro indicador para que la gente se haya alarmado también, porque de repente tiene un mar calmo y de repente vienen un par de ondas muy claro. fuertes y provocan todo esto que provocaron. Bueno, o sea Y que déjame sí, decime. agregar una cosa, Sí. que son hechos aislados, pero Ujú, son hechos previsibles. ¿En qué sentido? Previsibles en el sentido eh, de infraestructura, en el sentido edilicio, en el sentido de que nosotros estamos avanzando nuestra construcción en una zona que realmente es de mar. ujú, tal De cual. hecho, puedo darte un ejemplo en la zona del Partido de la Costa, que yo más conozco, Pinamar y Gesell. Dolores es una localidad que está ubicada a más de 100 kilómetros de la costa, Sí. y es una zona en la cual se encuentran fósiles marinos. Es decir, que en algún momento el mar llegó hasta ahí. Ujú, ¿Sí? Es sí. decir, que es muy probable que en algún momento vuelva a llegar. Seguramente nosotros no lo vamos a ver, pero si esto lo comparamos con construcciones que se hacen sobre el médano y en algunos casos diezmando el médano, ¿sí? Aplanando el médano, que es una contención natural frente al avance del mar, siempre vamos a correr ese peligro. Y si a esto le agregamos las playas privadas y los balnearios que dejan muy poca superficie de playa para el turista, también los ponen habitualmente en una situación de riesgo frente a un acontecimiento de este tipo, que realmente es imprevisible por parte de la meteorología y por parte de los guardavidas, ¿no? En algunos casos podemos prevenir tormentas eléctricas, como se hace y como sucedió después de lo acontecido en Gesell, El con personas rayo. fallecidas Mm, a raíz de rayos, ¿sí? De tormentas eléctricas. Se creó una bandera que es negra,
con un rayo color blanco, que es importante darla a conocer a la población también, que cuando el guardavidas pone esa bandera es porque ha recibido la notificación de que se acerca una tormenta eléctrica, la gente no la conoce, no le presta atención, se queda en el agua y después ocurren accidentes. Y después otro hecho que se previene también, muchas veces es la rotación del viento, pero creo que el mensaje es siempre tener en cuenta de que el mar es un medio que nosotros lo disfrutamos, pero que lo debemos hacer con seguridad, que siempre va a ir recuperando el lugar que tenía originalmente, que nunca debemos avanzar sobre el mar y que si lo usamos recreativamente lo tenemos que hacer con cuidado, ¿no? Y con las previsiones que podemos llegar a tener para el caso. Totalmente, totalmente. Clarísimo, Marcelo. Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Hasta luego. No, gracias a ustedes y por permitirnos difundir estas cuestiones de prevención a la población, sobre todo en esta época estival, para que la gente pueda disfrutar con cuidado de nuestro hermoso mar argentino. Gracias, adiós.